la licenciada Silvia Weinbuch por parte del IUSAM y el que les habla, Marcos, tenés que desmutearte. por ahí era mejor estar callado, perdón. Bueno, somos los directores de la biblioteca por ABDEVA y por IUSAM. Los invitamos a este ciclo y nos da mucho gusto que estén presentes para darle lugar al texto de un amigo, muy querido evidentemente por la presencia de todos ustedes. El libro de Adolfo es el primer modelo del aparato psíquico. Todos conocemos el estilo de trabajo de Adolfo y de su interés por la obra de Freud y de varios de los estudiosos de la misma. Él uno de ellos. Bueno, querido Adolfo, el show es para vos y vos sos parte del show, importante. Desmuteate y te pediría que presentes tu libro. Gracias, Marquito. Bueno, sí, hola a todos, hola familia de ABDEVA, hola familia de la vida, hola queridos amigos de distintos lugares. Esto está resultando más importante de lo que yo me imaginaba. Me vengo preparando, pero esto es importante. Quiero agradecer a la Comisión de Biblioteca, en la persona de Silvia y Marcos. Realmente me parece una idea genial de poner en contacto los autores de ABDEVA con sus lectores. Es una tarea que se realiza todos los meses, porque felizmente hay muchos escritores en ABDEVA, y es un espacio que en este momento me parece que es solamente afectivo. No puede haber ningún otro motivo para juntarnos un sábado a esta hora que no sea solamente afectivo, porque antes cuando se presentaban los libros en ABDEVA, por lo menos después había un vino, unas empanadas, a veces incluso había knishes, pero la verdad que ahora estar aquí es solamente por el compromiso afectivo que nos une, y que yo realmente lo celebro, lo reconozco, y que va a ser algo muy difícil de no recordar, mucho menos de repetir, y ni hablar de reelaborar. Por la introducción del narcisismo en este momento en donde uno se siente un poquito agrandado. Es más, tengo ganas de presentar mi candidatura a presidente porque veo que hay cierto déficit en ese aspecto. Me refiero de la República, no de ABDEVA. Me queda chico. Bueno, en realidad, a ver, este libro tiene una larga historia, empezó hace muchos años. Es una decisión difícil primero ubicar a este libro, porque es un libro escrito por Freud en 1895. Todos los autores hablan de las patologías actuales, hablan de la pandemia, de la guerra, de la asistencia terapéutica virtual. Y yo me había metido con un libro de 1895. Dije, estaba un poco de modé, realmente. Pero la verdad es que los conceptos fundamentales de la teoría psicoanalítica están en el proyecto. El proyecto de una psicología para neurólogos es una obra extraordinaria, porque hay que ponerse en la situación de 1895, cuando Freud, neurólogo todavía, imagina y diseña con muy pocos elementos de la microscopía y de la neurología de ese momento, un primer modelo del funcionamiento de la mente humana. Es una verdadera metapsicología, en el sentido de que
ahí está incluido todas las perspectivas, tanto tópicas como económicas, como dinámicas. Y lo que es más interesante todavía es que algunos de los conceptos neurológicos que él en ese momento imaginó fueron después corroborados por la neurociencia. Por ejemplo, él se imaginó que entre neurona y neurona tenía que pasar algo, que no podía imaginarse un funcionamiento neuronal sin algo que conecte una neurona con la otra. Eso, tiempo después, Sherrington con la microscopía electrónica le llamó sinapsis. Y mucho de la neurociencia durante muchos años estuvo trabajando justamente en ese lugar de la sinapsis, porque es ahí donde de alguna manera se produce la inhibición o la transferencia de la circulación y una serie de fenómenos químicos que después, si quieren, Sergio Rochtenberg le va a explicar. Lo importante es que es un texto árido para estudiar, es difícil. Primero porque no tiene el estilo literario que tiene Freud en la mayoría de sus obras, y entonces, no solo para los psicólogos que no vienen de la neurología, sino para los médicos también, todo ese lenguaje neurológico y todo ese despliegue que él hace en este trabajo no es fácil de seguir. Yo tuve un privilegio enorme, tuve 3 maestros excepcionales, Ricardo Abenburg, Guillermo Brudny y Carpinacci, Jorge Carpinacci. Eran los referentes en el momento que yo me formé en Abdeva y mucho después también, que más sabían de la obra de Freud. Y pude disfrutar, y con las clases que tuve con ellos y las discusiones en los distintos espacios que tuve, pude entender bien al proyecto. Eso me generó muchísimo placer, entenderlo y articularlo con el resto de la obra. Porque, como dije recién, hay un montón de conceptos que después se van complejizando, pero que tienen su origen en el proyecto. Y es una sensación, para mí fue muy placentera, y creo que eso es uno de los temas que me llevó a escribir este trabajo. Porque, por un lado, las nuevas generaciones no van a tener ese privilegio que yo tuve. Y esa experiencia mía, me gustaría transmitirla a estas nuevas generaciones de gente que seguramente va a tener que estudiar Freud. Freud, como dice Cacci, forma parte de los clásicos. Y los clásicos siempre tienen vigencia. Son releídos, son reestudiados, y siempre hay algo para encontrar de valioso en esos trabajos. Entonces, por un lado, mi idea era pensar en los que van a venir, los que van a querer estudiar y no van a tener a Ricardo, a Guillermo ni a Jorge, para que los ayude, para que los acompañe en este desciframiento de un texto un poco árido. También en ese sentido voy a hacer un homenaje a estos maestros míos. Y después ocurrió otro hecho que fue bastante importante. David Rosenfeld, que debe estar por acá, otro de los maestros de Abdeva y uno de los fundadores también, un día me llamó, creo que en el 2010, y me dijo: mira, Adolfo, tenés que leer un libro que se llama Volver a los textos de Freud, de una analista alemana que se llama Ilse Grubrich-Simitis. Es una psicoanalista exégeta de la obra de Freud con acceso a sus archivos, y una de las cosas que ella plantea es que es hora, dice ella, de revisar la nomenclatura y integrar en la obra de Freud todos los artículos más llamados prepsicoanalíticos. Como que prepsicoanalítico es un poco peyorativo, porque hay un montón de trabajos como el proyecto, la Carta 52, etcétera, etcétera, que son la base, el fundamento, los cimientos sobre los cuales se construye la teoría. Entonces, hay muchos autores que no empiezan estudiando el proyecto. Yo no sé cómo entienden muchos de los trabajos posteriores, pero
cuando encontré un analista de la dimensión de Ilse, y que plantea volver a los textos de Freud, incluir a todos estos artículos, dije, bueno, tengo que hacerlo, no voy a quedar mal, no voy a quedar como un anticuado. Y sentí la necesidad de hacerlo, y bueno, ahí está, ya pertenece al mundo como mis hijos. Vamos a ver si tienen la misma actitud de mis hijos, me voy a sentir muy orgulloso. Algo interesante es que cuando más o menos yo ya tenía terminado esta síntesis, lo llamo a Enrique Alba. Enrique es uno de los amigos fríes. Tengo varios amigos con los que permanentemente intercambiamos, discutimos nuestros problemas teóricos, técnicos, clínicos. Enrique es uno de ellos. Y le digo, mira, Enrique, ya terminé esta síntesis que yo te conté. Lo que voy a hacer ahora, le digo, es agarrar cada concepto y seguirlo a lo largo de toda la obra. Es una tarea compleja, pero le voy a llamar algo así como un glosario. Entonces Enrique, como si fuera un analista, me escucha en silencio y me dice, ¿vos no querés terminar más este libro? Le digo, no, sí, lo que pasa es que está incompleto. Y él me dice, vos también estás incompleto. Yo dije, ¿cómo sabe tanto de mi nacimiento y de la primera semana de mi vida? ¿Cómo sabe él? Somos muy amigos, pero que nunca pensé que él sabía que yo también estaba incompleto. Pero después me agrega, todos estamos incompletos. Bueno, ahí sí, ahí me atravesó el fantasma, yo no sé bien qué pasó, me compré la ansiedad de castración en sus 3 envases, la verdad, yo no sé si pasé de la posición esquizoparanoide a la depresiva, ordené las confusiones zonales, la cuestión es que dejé el objeto transicional y lo llamé a Daniel Wiebel. Daniel Wiebel es un analista muy prestigioso, no es de Abdeva, podría serlo de Abdeva, porque es muy bueno, es de SAP, pero podría ser de Abdeva, que además tiene una editorial muy interesante, la editorial Wiebel, que la maneja Norma, su esposa. Así que cuando yo le dije, Daniel, ¿qué te parece si con este manuscrito hacemos un manualcito para los alumnos, algún fascículo? Fíjate qué podemos hacer para que esto circule. Pasaron un par de semanas, no recibí respuesta, y dije, bueno, o tienen otra cosa que hacer, o lo tiraron esto, como hizo Freud, que lo desechó. Pero un día me llama y me dice, mira, che, vamos a hacer un libro con esto. Le digo, no, Daniel, mira, yo tengo en la cabeza un libro mucho más importante, más creativo, con un montón de clases que yo di durante muchos años, sobre todo virtuales. Esto no es tan importante. Yo quiero... También me escuchó como un analista, Daniel. Y en ese momento me dijo, por ahora este va a ser tu libro, disfrútalo, Adolfo. Bueno, como ustedes se dan cuenta, una interpretación de un amigo acá, otro allá, la verdad que no me hace falta un reanálisis. Yo me la voy rebuscando un poco así. Pero bueno, tampoco es raro, que ustedes saben que el primer diagnóstico psicopatológico me lo hizo Kachi Nemirovsky. En esa época vivíamos juntos, vinimos de Rosario para terminar los 2 últimos años de la carrera, y alquilamos un departamento en San Telmo. Después se agregó Enrique. Pero en esa época, con Cachi estudiábamos mañana, tarde y noche, teníamos un montón de cosas, y un día él se analizaba, porque él ni bien llegó a Buenos Aires, empezó a analizar, y un buen día me dice, vos sos un neurótico obsesivo. Le digo, ¿por qué? Y porque me obligás a comer con un mantel. Tenemos una sola mesa donde estudiábamos y donde comíamos. Y digo, mira, puede ser que sea un neurótico obsesivo, pero a mí me molesta apoyar el libro y los apuntes sobre los restos de jalea o de salsa, según que estudiáramos después de la merienda o después de la cena. Y
Y bueno, a partir de ahí, yo todavía no sabía que era un neurótico obsesivo, pero por la duda me fui a analizar también. La cuestión es que nuestra historia con Cachi comienza allí, sigue luego, por supuesto, en la residencia del mítico Lanús, después nos encontramos nuevamente en Ardeva. Yo aprendí mucho con Cachi, aprendí mucho, sobre todo en el manejo de pacientes severamente perturbados, como así le llamamos. Él siempre fue un tipo muy, muy, muy inteligente, muy sólido, y culmina esa etapa con un libro que él presenta, Winnicott y Kohut, que tuve el honor de presentarlo yo, un libro que ya fue traducido a todos los idiomas, creo que le falta el yiddish nada más. Cuando lo escriba en yiddish, ahí yo lo voy a volver a leer. Pero por ahora, bueno, muchas gracias, Cachi, por el prólogo. No podía ser otro que vos el que escriba ese prólogo. Yo ya lo mencioné, Enrique también, pero Enrique también, tenemos una historia de Rosario, de la facultad. En realidad, yo a Enrique lo conocí en un baile de hebraica, en Rosario. Yo tenía 17 años, llegué a Rosario, vivía en la casa de mi abuela, y allá Cachi Socrón se debe acordar. Y una noche mi abuela me dice, che, los sábados vos tenés que salir, ¿por qué no te vas a los bailes de hebraica? Y bueno, tanto insistió que un día fui. Yo me imagino que ella debía estar preocupada para que yo consiga una novia judía. La cuestión es que fui al baile hebraica, conocí un grupo de gente, me recibieron muy bien, y entre los que conocí estaba Enrique. Y con Enrique nos hicimos muy amigos, después seguimos estudiando también juntos algunas materias de la carrera. La cuestión que cuando llego a la casa de mi abuela, me dice, ¿y cómo te fue? Digo, bien. ¿Conociste alguna chica? Digo, no, conocí un chico, Igoy. Así que no le di una gran satisfacción, pero para mí fue un descubrimiento importante. Enrique es uno de mis amigos incondicionales, y no podía no estar acá, Enrique. Te agradezco mucho tu presencia. Creo que Enrique es una persona indispensable en mi vida, así que no podías no estar. Bueno, ¿por qué está Horacio Rothenberg en esta mesa? Se preguntarán ustedes. Bueno, Horacio también lo conocí en la residencia de Lanús. Era un grupo muy, muy bueno, algunos están en Abdeva, Carlos Movillansky, Norma Slepoy. Saben que a esta edad me pasa que a veces me olvido algunos de los nombres propios. Cuando ustedes tengan mi edad, les va a pasar lo mismo. Pero sobre todo, había dos amigos entrañables que están acá, Abrao Slavuski y Abraham Turkenis. Queridos amigos, gracias por estar, compañeros de la residencia. Ustedes tienen que decirme jefe, porque ustedes eran instructores, acuérdense, en Abraham y Abrao. Sí, jefe. Bueno, ahí lo conocí Horacio. Horacio era un tipo muy inteligente, muy estudioso, y tenía una característica siempre. Ustedes lo conocen a Horacio, habla poco, pero cuando habla hay que escucharlo. Bueno, a Horacio después lo encontré de vuelta acá en Abdeva, acá en mi casa, y ahí se produjo un fenómeno muy interesante. Horacio empezó a escribir, y todo lo que escribe Horacio me hubiera gustado escribirlo yo. Más allá de cierta compatibilidad teórica, tiene una claridad expositiva, se ha transformado en un referente teórico para mí, sin lugar a dudas, y por eso estás aquí en esta mesa, Horacio. Además de devolverte la gauchada, porque el primer libro que escribió Horacio, Estructuras psicopatológicas, identidad,
me pidió que yo se lo presente. Así que no podía ser de otra manera. Horacio, hoy tenías que estar acá. Muchísimas gracias. Pasamos por la facultad, pasamos por la residencia y llego a Abdeva. Abdeva, no sé si querés que lo diga, Clarita, Abdeva va a cumplir 45 años, ¿no, Sarita? Estamos cerca de los 45. Estamos preparando la fiesta de los 45 años. Nosotros éramos la segunda camada, con mi querido Alfredo Ortiz, que está acá también mirándome, Clarita, Tito Constantino, algunos quedaron en el camino, Graciela Benito Silva, un grupo, Aníbal Villasegura también, un grupo re polenta, estudiosos, inteligentes, muy polenta. Pero Clarita se destacaba porque, además de ser muy estudiosa y muy inteligente, tal vez la más inteligente de todos nosotros, tenía una característica en su trato afectuoso, en su modalidad de acercamiento y de integración grupal, que hacía que bajaran muchas las tensiones grupales en un grupo muy polenta. Miren, una vez, por ejemplo, Isabel Siquier, que era una de nuestras docentes en aquella época, le hizo una pregunta a Constantino y le dijo: Tito, ¿qué piensa usted de tal cosa? Y después se dirige a mí y me dice: Sonis, ¿y usted qué piensa de esto? A mí me dijo Sonis, a Constantino le dijo Tito. ¿Por qué no me dijo Adolfo? Y ahí, claro, Isabel, la que no me cabía duda, Isabel lo quería más a Tito que a mí. Y eso, mire, en mi pueblo hubiera corrido sangre, pero ahí estaba Clarita, Clara, bajó los decibeles, y bueno, la fiesta terminó en paz. Así que, Clara, vos tenías que estar aquí, no solamente porque después seguimos siendo muy amigos y un referente muy importante para mí también, cuando tengo que pensar en alguna derivación. Clara está haciendo una carrera internacional muy importante. Ya no se conforma con analizar argentinos, analiza chinos, supervisa colegas de China. La verdad, Clarita, yo te invité para que prestigies esta mesa, no por nuestra amistad. Así que yo quisiera dejar por ahora aquí porque quiero escuchar a los demás amigos, agradecerles nuevamente todo y después, si me dejas 3 minutos, Marquitos, el cierre. Mirá, no sé si lo tengo que dejar, yo creo que lo toma solo, pero no importa. Bueno. Adolfo, te pido disculpas que yo no leí tu currículum abreviado. No importa, todos lo saben. Todos lo saben. Sé, bueno, no exageres. ¿Quién no me conoce? Anda a Mortero y preguntá por el Flaco Sony y vas a ver que todo el mundo sabe quién soy. Bueno, gracias, Adolfo. Voy a presentar a la doctora Clara Nemas, que es médica psicoanalista, miembro titular con función didáctica de APREVA, de la Internacional y de FEPAL. Especialista en niños y adolescentes, coordinadora, no voy a hablar de las actividades externas del país, que está dentro de la IPA, porque sería muy largo, pero es coordinadora del área de desarrollos cloinianos de ABDEVA y de educación continua sobre ideas de Donald Mercer, que próximamente se hace un encuentro en nuestra institución. Y además, autora de numerosos artículos. Clara, el micrófono es tuyo. Ok, muchas gracias. Yo estoy honrada, contenta, emocionada de estar presentando este libro de Adolfo. Una persona y una personalidad que, como todos sabemos, empezó con ingredientes de morteros, ¿no? Para generar, integrar una persona muy, muy cálida, al mismo tiempo muy seria, muy profunda, pero que pudo combinar el humor y el juego en esta manera de ser y de transmitir y de estar, ¿no? Yo les voy a contar un poquito más cómo fue el backstage de lo que fue para mí entrar a este grupo. Éramos
Graciela Benito Silva y yo, la proporción de varones y mujeres era distinta en esa época, soy un poco antigua y binaria ahora, pero íbamos caminando y estos señores, porque eran todos más grandes que yo, ¿no? Estos señores, en general más altos, iban hablando así, ¿ven? Así. Y una estaba ahí mirando de un lado a otro a ver cómo era esto en un momento muy preciado que fue de nuestras vidas, empezar Abdeva con un grupo al que éramos la camada, ¿no? Del grupo, los grupos que año a año, y sabíamos que íbamos a estar casi todos 4 años juntos, y nos acompañamos en muchas cosas, en los hospitales, en los pasillos de los hospitales, en las casas, en las fiestas, nacimientos de nuestros hijos, enfermedades, en fin, fue muy intenso todo lo que atravesamos y como compañeros también, ¿no? Adolfo, voy a decir algo de su persona también, es una de esas personas que no dudan de hablar bien de sus amigos a sus espaldas, pero tampoco van a dudar de decirle algo directo de frente. En mí es posible que haya frustrado una carrera de repostera, pero que también haya ahorrado muchos sinsabores a mis comensales o a mí misma. En una de las tantas reuniones que teníamos en nuestras casas, a una vez se me ocurrió a mí hacer una torta en vez de pedírsela a mi mamá, y Adolfo, con mucho cariño y cuidado, pero me lo dijo directo: Clara, ¿por qué no te dejas de embromar y dejas que tu mamá siga haciendo las tortas? ¿No? Así que bueno, muchas personas se lo han agradecido. La otra característica de Adolfo es la generosidad, ¿no? Él dice la generosidad de dar, no, él no dice la generosidad, yo digo la generosidad de dar hacia adelante. No estás dando solo hacia adelante, Adolfo. Quizás porque como psicoanalistas caminamos muy en zigzag y pensamos que algunos va adelante, otro atrás y lo tenemos de costado, ¿no? Codo a codo. Para mí fue muy importante tu libro, porque yo no me crié con el proyecto, mira, el proceso es de Meltzer, y una de mis docentes decía: no hace falta, porque muchas generaciones de analistas se criaron también sin leer el proyecto. Pero después me encontré con una frase de Bion, que me gustó mucho. Bion es otro que ha seguido a Freud muy cercanamente, y tiene más citas de Freud que de Melanie Klein, ¿no? Y Bion, cuando le dijeron: pero usted en Elementos del psicoanálisis dijo esto y ahora está diciendo esto otro. Sí, dice él, pero yo ahora no hubiera sido quien soy sin aquel, ¿no? Y creo que esto es lo que vos nos traes, Adolfo, de un modo generoso, lúdico, pero también muy claro, muy preciso. Yo también estoy muy agradecida a los docentes que he tenido, pero tenerte a vos de docente también es un lujo en este momento, ¿eh? Una cosa que decís de Freud es que imaginó, recién tomé eso, lo subrayé porque dijiste imaginó, y creo que tenés razón, que el proyecto es antes que nada una escritura creativa, la escritura de alguien que imaginó con las bases que tenía en su momento, mirando hacia atrás y hacia el futuro, digamos. Es un trabajo que intenta generar una idea, expresar una idea, pero generarla también como un inicio de algo que se desarrolla. Eso es muy impactante. Me contaba mi marido que, por ejemplo, en neurología pediátrica, hasta hace muy poquito tiempo se siguieron usando conceptos desarrollados por Freud en su época de neurólogo, ¿no? Así que bueno, no necesitamos acentuar eso, el genio de él. Freud dice, y vos lo traes, dos frases, dos cosas, ¿no?, que a mí me impactaron. Una la dice en la carta 24, ¿no? Dice: dos ambiciones me atormentan. Primero, averiguar qué forma cobrará la teoría del funcionamiento psíquico, y segundo, vincular los trastornos neuropsicóticos con hipótesis acerca de los procesos psíquicos normales. Creo que eso es lo que vos vas siguiendo en el desarrollo del arco de su trayectoria, ¿no? Y también, bueno, dice: las ambiciones lo atormentan. Y
lo que siente como una ambición atormentadora, me preguntaba yo si sería algo como esa idea excesivamente intensa que dice que se le impone, que no se puede suprimir, pero tampoco entender. A mí me parece que algo de lo que te pasó en estos años, más allá de las interpretaciones muy correctas que te hicieron, debe haber estado también muy invadido en alguna medida por algo que tenías que hacer, aunque no entendieras muy bien del todo al principio por qué, y aunque fueras a hacer después otra cosa. Pero esto era como sacar ese, lo que dice Freud, ¿no es cierto?, del proyecto, ese feto de niña de 6 meses y ponerlo en un baile. Bueno, es así, de algún modo ir desde ese embrión, feto, hasta ponerlo en un baile hasta los últimos años, ¿no? Es una obra en tránsito también. Yo me preguntaba, tu tránsito, Morteros, Rosario, Buenos Aires, Lanús, Belgrano, Caballito, ¿no? Es decir, todo un tránsito por distintos espacios. Y bueno, un tránsito en el que nos llevas también en el libro muy de la mano, Adolfo. Yo siento que el método que vos tenés de enseñanza y de transmisión es un método que interroga y acompaña en las respuestas, pero sin cerrarlas, ¿no? Es decir, como que vas abriendo con una claridad que no es simplificadora de los conceptos, eso me parece fundamental, ¿no? Y lo que me gustó muchísimo son los ejemplos que traes de los maestros, como si fueran, te diría, anécdotas familiares. Todas personas a las que he conocido, que son, ay, algo pasó. No sé, alguien compartió una pantalla, yo no me veo. ¿Ustedes me ven? Sí, te veo, pero estamos a compartiendo una pantalla. Sí. Alguien compartió pantalla. Amalia Pandiela compartió la pantalla. Bueno, no importa. Sigo hablando si me escuchan. Yo les decía que me parecía que los ejemplos que trae son como ejemplos, viste, contados, me dijo mi tío, me dijo mi abuelo, me dijo alguien, y encontré cosas que no sabía. Por ejemplo, la escritura de Jorge Carpinache es poética. Escribe poéticamente. Bruni da ejemplos como cotidianos, y ese era él, ¿no? Muy cercano. Y bueno, de Ricardo ni hablar, yo hice mi primera supervisión didáctica con él, estudié también Freud en la época pre-psicoanalítica, digamos, y una persona querida y querible, ¿no? Quiero hablar un poquitito, si tengo tiempo, no lo sé, del libro en sí mismo, ¿no? La parte 1, 2 y 3 que nos va acercando a Adolfo, porque la 4 no se encontró y había muy malas lenguas que decían que se le había quedado Ana Freud, ¿no? Esas cosas malas. La parte 1, la parte general en la que nos acompaña Adolfo y habla de los fundamentos teóricos del modelo psicoanalítico, que era lo que intentábamos también entender en primer año de Abdeva, Freud se pregunta por cosas, ¿viste? Que uno dice, claro, se pregunta por el dolor mental, se pregunta por qué es un objeto hostil, se pregunta por las huellas mnémicas que producen, que ya incorporan un objeto en la huella, ¿no es cierto? Se preocupa por la memoria y se preocupa por distinguir el alivio de la satisfacción. Y después se hace una pregunta que parece obvia: ¿por qué nos duele el duelo? ¿Por qué, si sabemos qué va a pasar, nos duele tanto? ¿No? Y otra pregunta: ¿qué es lo genuinamente onírico? A mí me parecen preguntas que van a lo nodal, muy directas, de cosas que a lo mejor a nadie se le ocurre pensar demasiado, ¿no? Y vos nos acompañás en las maneras de ir respondiendo esas preguntas acerca de lo que es uno como humano, lo subjetivo de la construcción de cada uno. De la psicopatología no voy a hablar porque algo ya dije, ¿no es cierto?, de la posibilidad de ver con lupa aquello que son fenómenos normales y que no hay más que a veces diferencias cualitativas. Pero sí quiero hablar de la parte 3, del intento de figurar los procesos psicoanalíticos, los psíquicos normales, ¿no? Cuando dice que el lenguaje verbal no solo sería un modo de comunicación con sus semejantes,
sino también, merced a su estructura sensorio-motora, mediatiza la relación consigo mismo. Posibilitan hacer consciente lo inconsciente. El lenguaje, ahora utilizado como reflexión, puede cumplir otra función en el psiquismo, como por ejemplo, modificar el recuerdo. Y entonces Adolfo dice que este tema propone un dilema que fue tomado después incluso por Lacan, ¿no? Es decir, lo verdadero y la mentira que vehiculiza el psicoanálisis. Por un lado, la conservación de la experiencia por la memoria, y por otro lado, la modificación por el pensamiento reflexivo. Y Carpinacci lo dice algo más, ¿no? Y dice, la reflexión solo modificaría los símbolos verbales que representan a los recuerdos, sin modificar las huellas mnémicas más profundas que conservan la experiencia inmediata de los sucesos históricos. Yo ahora que estoy muy metida también con el tema del homenaje a Meltzer, y él habla mucho, ¿no?, de a mind of one's own, una mente propia. No es solo él, obviamente, pero sí dice otra cosa, que es ser quien uno es, ser uno mismo. Y pensaba en estas raíces, ¿no?, de lo que uno es, y que va adquiriendo después como algunas quizás acordes disonantes que nos siguen sonando, pero que de alguna forma están vinculados con algo muy nuclear de uno mismo. Y creo que es a lo que Freud apunta y algo a lo que Adolfo nos guía, ¿no? Después me quedé un poco, digamos así, con el final del libro, ¿no? Es decir, ¿y fin? ¿Dónde está? Y encontré vos nos acompañás con las frases de Borges también, ¿no es cierto? Nos acompañás en el camino. Y encontré una frase de Borges en las versiones homéricas que dice: el concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio. Así que cuando descanses, esperamos el próximo. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Clarisa. Gracias, Clara. Vamos a pasar al doctor Enrique Alba, que es médico psicoanalista, especialista en psiquiatría, miembro titular de APDEVA, de API y también de FEPAL, profesor del Instituto Universitario de Salud Mental USAM, y también autor de numerosos trabajos. Enrique, desmuteate y te escuchamos. Bueno, la verdad que es un gusto poder estar en esta reunión presentando y comentando el libro de Adolfo, y además con tanta gente amiga, con tantos conocidos, a los cuales me hubiera gustado darle la mano uno por uno, pero bueno, la mano no se puede dar, y evidentemente el comienzo acaparó la persona de Adolfo, que fue saludando uno por uno a todos los que yo estoy viendo por la pantalla, pero bueno, quedará para otro momento el poder darles un saludo personal, como decía Adolfo, con algún vino y empanadas y esas cosas. Pero yo creo que esta reunión pone en primer plano esta situación de la amistad, del encuentro no solo con las ideas, con lo que cada uno piensa, sino también con los afectos. Y creo que el libro de Adolfo plantea toda esta cuestión de un encuentro afectivo en el mismo texto, no solo en la presentación, sino en el diálogo que va estableciendo Adolfo con sus maestros, ¿no? Con los que ya han nombrado, Abenburg, Carpinacci, Grudny, que implica un diálogo permanente con sus maestros, y creo que en ese sentido, yo creo que este libro va a poder brindar esta posibilidad que Adolfo espera en el futuro, de que puedan ser conocidos sus maestros a través de su palabra.
creo que este libro va a tener esta función, porque es un libro que, bueno, que lo escribe Adolfo, pero que la referencia está dando vueltas permanentemente alrededor de sus maestros. Y no solo sus maestros, sino también, como ha sido la presentación de Adolfo, de los amigos. De los amigos, bueno, cada uno ha cumplido su función, cada amigo tiene su función. Yo me estaba ahora riendo porque me acordaba de esto que decía Adolfo, de cuando nos conocimos ahí en Hebraica, en Rosario, que le dijo a la abuela que había conocido un chico, ¿no? Y que era Goy. Y suerte que no le dijo a la abuela que estaba con el grupo de Mordejai Anielewich, porque si ahí se ha desmayado la abuela. Encima, Goy, muchacho, y de Mordejai Anielewich la izquierda judía. Bueno, ya era el colmo de los colmos eso. Faltaba que hubiera dicho que era negro también, pero bueno, estas historias que forman parte también del libro, aunque no están dichas, pero sí está incluida en los afectos que se ponen en juego en este libro, que de alguna manera también es una manera de dar cuenta del afecto en la obra de Freud, ¿no? Porque me parece que este libro está cargado de esta problemática, ¿no? De qué es el afecto, qué es el dolor, como decía Clara, qué es el duelo, como estos problemas centrales de todos los analistas, pero que es Freud el que lo empieza a plantear con una cierta lógica, con un cierto orden, con una cierta relación entre conceptos que le permiten a Freud ubicarse en un campo que va más allá de lo puramente descriptivo fenomenológico. Me parece que este es el problema central que uno puede tomar de este libro y que tiene todos sus desarrollos, no solo en la obra de Freud, que es otro de los elementos interesantes de este texto, porque este texto puntualiza no solamente las páginas a las cuales hace referencia Adolfo cuando toca cada tema, que es muy puntilloso en este sentido. Me parece que esto es un elemento fundamental del libro, que nos va a permitir no solamente leer los problemas que plantea Freud, sino ubicarlos en el texto. Yo creo que es una lectura del texto la que hace Adolfo, muy importante, y a la cual nos remite, como diciendo, bueno, esto váyanlo a leer acá. Esto que yo digo, váyanlo a leer a esta página del tomo 1 de Amor Ortu. Yo creo que esto es un trabajo fundamental al cual nos invita Adolfo también. Y las referencias que hace también a otros textos de Freud, no solamente a el proyecto, sino a las relaciones que va encontrando Adolfo del proyecto en toda la obra de Freud, desde los comienzos hasta el final. Entonces me parece que este recorrido es un recorrido muy interesante que va haciendo Adolfo, acompañado, por supuesto, por sus maestros, con los cuales está dialogando permanentemente. También toma referencias interesantes, porque no solamente los maestros, sino también de Strachey, que me parece que son otras de las referencias interesantes que plantea Freud, que plantea la relación de Adolfo con Freud. Pasa por sus maestros, pasa por Strachey,
y algunas referencias también a Borges, como decía Clara, en donde va ubicando las problemáticas del proyecto en otros contextos, como puede ser el contexto poético, el contexto en el cual encarna algo del proyecto en los decires de Borges. Creo que también hay, como yo diría, una especie de pedido que hace Adolfo a cosas que Freud nos ha dejado en deuda. Por ejemplo, es muy interesante en el capítulo sobre la psicopatología el esquema con el cual Freud introduce ese capítulo. Y creo que es importante porque en el proyecto Freud solamente habla de la histeria en el capítulo psicopatología. Incluso indica con una letra A que va a ser de lo primero que va a hablar y dejará abiertos otros capítulos, a los cuales en el proyecto no están. Pero sí están presentes para Adolfo, porque cuando Adolfo pone como introducción también al capítulo 2, toda lo que él llama una clasificación psicopatológica de Freud, está como diciéndole, Freud, te olvidaste de un montón de cosas en este capítulo. Solamente pusiste la histeria, pero mirá todo lo que queda para poder seguir pensando dentro del capítulo de la psicopatología. Y creo que en ese sentido, Freud nos abre esta puerta para que podamos seguir pensando dentro de la psicopatología todos estos cuadros, ¿qué lugar podrían tener dentro de esta perspectiva, digamos, del proyecto? Otras cosas a las cuales Freud no alude. Me parece que esto es un punto muy interesante en el texto que Adolfo nos presenta. Creo que hay otro punto también, que es el punto de lo que podríamos decir en el último capítulo, el capítulo 3 sobre intento de figurar los procesos psíquicos normales, que me parece que es muy interesante el hecho de lo que pudimos trabajar con Adolfo en un trabajo que presentamos en un simposio que se llama Pensamientos sin palabras, pensamientos con palabras. Me parece que esto da una perspectiva, quizás también una perspectiva para ubicar aquello que no se puede decir, lo inédito, también podríamos decir, porque en todo el primer desarrollo Freud habla de pensamientos, pero no pone el lugar de la palabra en los pensamientos del primer capítulo. Y luego va a aparecer el problema de la palabra. Pero esto nos llevó a pensar, a Adolfo y a mí, de que entonces había una dimensión de pensamientos sin palabras y una dimensión de pensamientos con palabras. Yo creo que gracias al proyecto y gracias a este aporte fundamental de tenerlo siempre presente, Adolfo, nos fue posible escribir juntos ese trabajo. Y creo que es una manera de poder darle una vitalidad al proyecto, que es una vitalidad que uno puede encontrar en distintos puntos. Bueno, ya se me está terminando la hora, porque creo que hay un punto también que yo quisiera resaltar, que es el problema que tiene que ver con los afectos, el problema de la cualidad. El capítulo sobre la cualidad es un capítulo para leerlo varias veces. Leerlo varias veces porque Freud plantea un problema
lo retoma Bruni en ese capítulo. Y Adolfo intenta discutir, yo creo que intenta discutir, no se anima a discutir mucho, pero intenta cuestionar algunas cuestiones, como por ejemplo, intenta cuestionarlo a Bruni en el decir de que periodo y frecuencia es lo mismo. Esto habría que leerlo muy concienzudamente, este capítulo, porque lo que Adolfo incluye es que no solamente está el periodo y la frecuencia, sino que está también la amplitud y el problema de las magnitudes. Entonces yo creo que acá es muy interesante el desarrollo que va a hacer Adolfo sobre esta cuestión, en el sentido de poder dar cuenta un poco más de qué es la conciencia, y una conciencia que llamativamente es una conciencia sin palabras, porque esto es lo más interesante. Es una conciencia, esto me hace acordar a mí a todo el problema que también lo pusimos en nuestro trabajo, de lo que sería la memoria procedimental. La memoria procedimental, porque es una memoria de la cual no se tiene conciencia y que queda al margen de lo que se puede decir, ¿no? Pero es una memoria sin palabras, podríamos decir, ¿no? Entonces, me parece que estos capítulos son muy importantes para poder releerlos, trabajarlos y poder seguir juntos con Adolfo, siguiendo su pensamiento como un pensamiento que se proyecta en una cierta dimensión que va más allá de lo puramente, digamos, histórico, porque es una historia que se repite en cada momento y que me parece que tiene más que ver con la idea de historia de Freud, no como una historia de lo que pasó, sino como la historia que estamos viviendo actualmente. Bueno, muchas gracias, Adolfo, muchas gracias a todos de tener la posibilidad. Gracias, Enrique. Ahora le toca el lugar al doctor Horacio Rothenberg. Te voy a presentar brevemente, Horacio, así contar lo tuyo. Muy breve la presentación, sí, Marcos. Médico psicoanalista, especialista en psiquiatría, miembro titular con función didáctica en la PREVA, en la API y en FEPAL, ex vicerrector del IUSAM, es profesor emérito del USAL y titular de la USAL y es titular del IUSAM. Es investigador, está dentro de un proceso de investigación dentro del Centro Lieberman y tiene 2 libros. Uno, Estructuración de la subjetividad, y el otro texto es Estructuras psicopatológicas e identidad. Horacio, adelante. Gracias al clima que Adolfo sabe crear y que es algo que yo siempre admiré en él desde que lo conocí. Cuando nos encontramos en el Policlínico Evita, ¿no? en ese espacio que fue nuestra Salpetri, diría yo, ¿no? Freud hizo una pasantía en la Salpetri en el año 1885. Y nosotros hicimos la residencia juntos con Adolfo en el Policlínico de Lanús. Y nos encontramos en un medio que era sorprendente. Acá hay muchos amigos de esa época, maestros de esa época, Sefkuten, Abraham. Es algo que me emociona, ¿no? Porque en ese tiempo nos encontramos en la sala de internación, ¿no? Que coordinaba CEF. Y esa sala de internación no como paciente. Y un poquito al principio, ¿no? Porque estábamos ahí con bastante ansiedad, cagazo se diría en porteño, y CEF fue uno de los que nos pudo contener. Eran los últimos tiempos de la presencia de Mauricio Goldenberg,
pudimos disfrutar de las presentaciones que hacía el maestro Goldenberg, pero después tuvimos la fortuna de que estaba allí Valentín Barenblith, que yo creo que nos prohijó él, ¿no? Fue, entre otras cosas, que nos enseñó a hipnotizar, a sugestionar hipnóticamente a nuestros pacientes en la guardia, con la cual resolvíamos ciertas parálisis histéricas, y que incluso en nosotros Valentín comprobó su poder de sugestión, ¿no? Que le permitió en su momento hacer intervenciones quirúrgicas sin anestesia. Él era el que hipnotizaba y provocaba ese sueño profundo que le permitía al cirujano entonces operar tranquilo, ¿no? Porque había un maestro del contacto humano, ¿no? Valentín, un homenaje, nos permite este encuentro que prohija nuestro amigo Adolfo con su libro, ¿no? Con su texto. Que es un texto que a mí me resulta muy interesante porque produce con su escritura, donde él va integrando, va articulando el discurso freudiano que está ahí, vigente en el proyecto. Y digo vigente porque hay algunos elementos conceptuales, ¿no? Que con mucha claridad Adolfo destaca. Por ejemplo, ¿no? El valor que el semejante tiene en el desarrollo subjetivo. Subjetivo no es un término freudiano, pero en lo que hace al psicoanálisis y a cualquier tipo de ciencia conceptual, hay lo que Foucault llamó una arqueología del saber. Hay capas, ¿no? Que van sedimentándose y van facilitando que lo nuevo surja. Pero lo nuevo no es nuevo, ¿no? Es algo que tiene una historia. Y Freud lo plantea de un modo excelente ya en el proyecto. Tampoco es un término freudiano, la epigénesis. Freud va a hablar de las series complementarias en un determinado momento, pero en el proyecto eso todavía no está formulado, pero está descrito, ¿no? Que esa es precisamente la capacidad que rescata Adolfo cuando va articulando, ¿no? El papel del semejante, ¿no? El semejante como un otro no es una palabra freudiana, pero Lacan es heredero de Freud. Un otro que da una cierta consistencia al sujeto y le permite ir incorporando una serie de experiencias monitoreado por el semejante. Eso está ahí en el proyecto, ¿no? Adolfo decía que le quedó pendiente el seguir, ¿no? El decurso de lo que allí está en el proyecto y cómo se va transformando, pero nos permitís, Adolfo, a los que leemos Freud, hacer esa tarea. Es decir, una de las cosas que nos dispara el proyecto es ver, por ejemplo, ¿no? El dolor, que está muy claramente explicitado por Freud en el proyecto y tomado de un modo muy claro también por Adolfo. Y ahí hay cuestiones que quedan pendientes, que después Freud retoma. El dolor tiene que ver con un exceso de energía que irrumpe, provocando un estado doloroso, de tensión. Freud lo va a llamar a eso trauma en una época ulterior. Pero acá en el proyecto, como bien dice Adolfo, lo que él plantea es que es el afecto, ¿no? Lo llama, tal vez una especie de sinonimia entre dolor y afecto, pero en los hechos después va a ser un afecto disruptivo, algo que impide una integración. Pero bueno, Freud, en la inhibición, síntoma y angustia, retoma este término, y lo retoma en relación al duelo, y lo retoma habiendo ya propuesto para nuestra felicidad, porque nos ayuda a entender la psicopatología, la cuestión del narcisismo, ¿no? Como no es solo la problemática del deseo lo que promueve efectos en la subjetividad, sino que es la consolidación narcisista de una determinada imagen que va integrándose a partir del vínculo con lo que lo rodea al sujeto, y que
promueve distintos tipos de elecciones y distintos tipos de consecuencias. Cuando la elección es narcisista, hay algo del contexto, hay algo del objeto real que sigue siendo una parte de ese sí mismo, que si llega a perder ese objeto, y es ahí donde habla Freud, va a sentir dolor, ¿no? El dolor del duelo es el dolor de la pérdida de una parte de uno mismo cuando esa parte en el mundo exterior real ya no está más. Y fíjense, ¿no? En la base sedimentada del dolor del proyecto aparece el concepto reformulado, pero sin que el origen se pierda, ¿no? Porque hay algo que se transforma en una herida que duele, la pérdida. Hay un aflujo de libido narcisista, nos dice Freud. Fíjense en cómo a partir de una base que está ahí en el proyecto, lo que después realiza es una transformación conceptual que amplía los márgenes de conocimiento que nosotros podemos tener. Y eso mismo está vinculado con esto de la salpetría, ¿no? Que es 1895 el proyecto, 10 años después de la experiencia freudiana, ¿no? En ese lugar, donde Charcot era soberano, y en donde la histeria era la problemática que le preocupaba a Charcot, entre otras, ¿no? Pero es donde aparecía la cuestión no solo de lo orgánico, de lo biológico, sino de algo más ligado al funcionamiento de la mente. Y es eso lo que toma Freud en los primeros tramos, ¿no? En particular en el proyecto. Por eso, como remarcaba recién Enrique, hay algo de eso que impregna el proyecto, ¿no? La problemática de la histeria, en lo psicopatológico, ¿no? Pero en lo normal, en el desarrollo normal, es lo que plantea también Adolfo cuando habla de la problemática del pensamiento, que es en el proyecto donde está explícitamente formulada, ¿no? Eso es muy interesante porque después Freud habla de distintas maneras, ¿no? De representaciones, por ejemplo, cuando se mete más en el efecto que ciertas situaciones promueven en la mente, más allá del pensar, ¿no? La representación cosa es algo impensado, va a tener que transformarse para que la cosa se haga objeto. Y ahí aparece la palabra, algo que decía Enrique recién. Pero en el proyecto, él hace una epigénesis del pensamiento, que Adolfo lo toma, lo plantea, nos ayuda a tener en la arqueología del saber una base para entender lo que viene después, ¿no? Habla del deseo como primer movimiento, y el deseo va a expandirse en la obra freudiana de un modo impresionante y en la obra de muchos psicoanalistas ulteriores, ¿no? Actuales, recientes y seguramente futuros, ¿no? El deseo, el papel que el deseo juega en la dinámica psíquica. Pero Freud dice, y tiene una teoría cognitiva, ¿no? Fíjense cómo en el psicoanálisis, y está ahí en el proyecto, y Adolfo lo rescata, hay una teoría de la adquisición del conocimiento, es decir, hay una perspectiva cognitiva en tránsito ahí en el proyecto. ¿Por qué? Porque dice Freud, deseo, sí, después pensamiento asociativo, porque empieza a haber un entramado, ¿no? Esto lo emparenta claramente con las cuestiones del funcionamiento de la mente, también del cerebro, ¿no? Hay una vinculación de tipo computarizable, que genera ese tipo de articulado que lleva a que se pueda comenzar a discernir ulteriormente, pero en un principio a asociar y a buscar lo idéntico, ¿no? En un camino asociativo. No es solo el deseo que se impone, sino que hay una reflexión posible entre las asociaciones que llevan a identificar lo real en función de lo vivido. Y hay ya un movimiento cognitivo ahí, pero todavía no se diferencia lo diferente. Y es lo que aparece en Freud en el proyecto, discernimiento. Todo esto, cuando yo lo leía al texto
al borrador y al resultado final de la escritura de Adolfo, me hacía sentir acompañado, ¿no? Porque Adolfo es docente. Es decir, uno de los caminos que tanto Adolfo y yo transitamos en paralelo fue esto de otra nueva perspectiva imposible, ¿no? Que es la de transmitir, ¿no? Tenemos entre manos lo imposible del analizar y lo imposible de transmitir, pero Adolfo simplifica el transmitir cuando escribe, porque facilita que el transmitir sea un diálogo, ¿no? Cuando uno tiene un referente escrito, incorpora allí y puede, como decía recién Enrique también, reflexionar y ver lo que se entiende, lo que no se entiende. Se busca en la referencia que Adolfo tiene escrita, y el que lee, entonces, va a poder dialogar con Adolfo, y va a poder dialogar con aquellos que en la docencia tomamos, por ejemplo, la cuestión cognitiva desde la base epistémica freudiana y la mandamos para adelante después, ¿no? Con todo lo que Bion, como decía Clara, ¿no? Bion, que es un discípulo de Freud, además de ser un maestro, ¿no? Eso es lo interesante también, ¿no? Cómo los maestros generan discípulos que se transforman en maestros, y la escritura es una base común que nos unifica más allá del tiempo, ¿no? Porque seguimos dialogando con nuestros maestros gracias a que he escrito, que han ellos promovido, ¿no? Y entonces Adolfo se ganó un lugar en ese plano, ¿no? Porque tiene este libro, con los contenidos de este libro, con esta base epistémica que lo sostiene, y que va a ayudar a que muchas personas, y nosotros en nuestra capacidad de transmitir lo que tiene dentro del libro, lo escrito por Adolfo, ¿no? Vamos seguramente a estimular a nuestros alumnos. Es decir, puede llegar a ser un libro incluido en la bibliografía de... Yo soy profesor del USAL, ¿no? De grado, de la carrera de psicología, y yo tomo el proyecto, ¿no? Como referente de esto cognitivo que plantea tan claramente Adolfo. Los alumnos van a tener ya un texto más de referencia para poder empaparse del pensamiento psicoanalítico, ¿no? Porque creo que lo que nos unifica a nosotros es precisamente la búsqueda de la comprensión de lo que subyace. Y en ese terreno, libros como el de Adolfo nos facilitan, ¿no? la posibilidad de comprender mejor lo psicopatológico, de comprender mejor la normalidad que sostiene el funcionamiento mental, y de establecer diálogos, ¿no? Con los maestros presentes, lo que han escrito los maestros, y todo, bueno, vuelvo a Lanús. Lanús tenía eso, era un espacio donde había ideas que circulaban, ¿no? También la pena, ¿no?, de que esos espacios no se puedan conservar, que haya vicisitudes políticas que tiren abajo algo que se construye de un modo tan cariñoso, ¿no? Porque lo afectivo vuelve a estar en la base de todo esto que ahora nosotros estamos compartiendo. No sé si extenderme más, porque me ayuda el haber podido escucharlos, bueno, a Adolfo, a Clara, a Enrique. No sabía qué iba a decir. Me asustó escucharlos, porque digo, bueno, están diciendo todo lo que yo querría decir, ¿no? ¿Qué puedo agregar? ¿No? Espero que esto que fui transmitiéndoles complete este clima afectivo y reflexivo. Es una fiesta, una presentación de un libro, es una fiesta intelectual, y gracias a Adolfo, plenamente emocional, afectiva. Así que le agradezco a mi amigo que me haya dado este lugar, ¿no? de poder comentar una obra preciosa, ¿no?, que puedo construir.
Gracias, Adolfo. Gracias, Horacio. Bueno, Adolfo, lo que es tener buenos amigos, ¿eh? Y no les pagué nada, lo dijeron gratis. Por eso son buenos amigos. Adelante, ¿qué es lo que vos querés comentar? Tenés No. algo así como 5 o 7 minutos nomás para terminar nosotros. No, la verdad que estoy un poco choqueado, no sé, no me imaginaba, no sabía de quién estaban hablando, por momentos yo miraba para atrás a ver a quién se dirigían, no sé, la verdad estoy un poco todavía sorprendido, yo no sabía qué efecto tiene mi libro, no sé si es el afecto que ellos me tienen a mí, que lo amplifican un poco, se lo voy a dar a leer a algún enemigo, a ver qué piensa, porque con esto me quedo corto. Me gustaría si alguien del público quiere decir una palabra nada más y yo después 2 minutos. Bueno, si alguno quiere levantar, Raquel, adelante, y después María. Perdona, adelante, Raquel. Gracias. Yo estoy muy emocionada de estar en esta... No se te escucha bien. ¿Ahora? Ahora mejor. Emocionada de estar en esta presentación con todos amigos de tantos y con tanta gente también no tan cercana y gente joven, porque yo creo que este es un libro que es para todas las edades profesionales, intelectuales, y de profundización en la obra de Freud. Adolfo es un referente en este tema de hace muchos años que viene trabajando en esto. Es un docente que ya ha formado muchísimas camadas de psicoanalistas y creo que es un referente ya indispensable. Quizás él que a veces uno no sabe si habla en broma o no habla en broma, pero en el fondo lo tenés que saber, Adolfo. Raquel, te pido que vayas sintetizando porque son varias personas que quieren comentar algo. Quería decir que yo pude ver muy de cerca el funcionamiento de Adolfo en los cursos a distancia y en los seminarios del Instituto Latinoamericano de Psicoanálisis, y cómo ha sido tan apreciado, no solamente en nuestro país, sino también en el extranjero. Javier García quedó fascinado por las clases de Adolfo, y así lo hizo saber con mucha generosidad también. Nada, quiero felicitar a todos. Quiero felicitar a Adolfo, a Clara, a Enrique, a Horacio, y este es un gran momento. Gracias. Marita. Sí, bueno, gracias, muchas gracias, Adolfo, por la calidez de tu presentación, como siempre, y por el libro que has dejado. Yo lo que quería compartir, un poco con lo que decía Horacio y con lo que decía también Adolfo, que los dos fueron profesores míos y colegas, en el caso de los dos, como profesores, tanto en la USAL como en el IUSAM, ¿no? Y yo siempre le transmito a los alumnos el proyecto, para mí, fue un proyecto que podría compararse con un proyecto de tesis doctoral, ¿no? Un anteproyecto de tesis. Un anteproyecto de tesis que Freud fue desarrollando a lo largo de sus 23 tomos,
y que van tomando todo lo que él iba descubriendo durante su vida analítica, ¿no? Y que culmina con el esquema del psicoanálisis, donde deja un proyecto y una apertura a una nueva ciencia y a un nuevo camino de investigación, como lo hacen también Winnicott con la naturaleza humana y Green con las ideas directrices para un psicoanálisis contemporáneo, ¿no? Entonces me parece que este libro de Adolfo es un ejemplo de cómo esas figuras fueron marcando un camino para la investigación de los psicoanalistas y en nuestro caso, que tenemos un instituto universitario, camino para abrir nuevas tesis de maestría, de doctorado, etc. Así que muchísimas gracias, Adolfo, y le vamos a hacer una muy buena propaganda a tu libro. Porque me parece... Gracias, Marita. Horacio, y después está Ileana. Y ahí tenemos que dejar, por favor, lo más breve posible. Sí, simplemente adhiero a todo lo que se dijo de Adolfo como persona, no voy a hablar de eso. Simplemente del área de neurociencias, Adolfo nos hizo una presentación. Yo creo que todo el libro de Adolfo lo vamos a usar en neurociencias porque están todas las intuiciones neurobiológicas de Freud que después fueron demostradas, digamos, por la neurobiología. Así que lo vamos a usar. Te agradecemos mucho, Adolfo, esto, porque va a ser un punto de conexión entre el psicoanálisis y la neurobiología, y te vamos a invitar de vuelta a que estés pronto en nuestro área. Y en la de Winnicott, en la cual también aporta y está acorde con todo esto. Gracias, Adolfo. Gracias, Horacio. Ileana. Hola, gracias. Yo simplemente quería agradecer la posibilidad que me dio Abdeva, a través incluso de Raquel Berezovsky, de conocer a Adolfo Sonis y de durante ya más de 10 años ser su colaboradora docente, porque la verdad, y como lo digo siempre en las clases, ser colaboradora docente de Adolfo me hace estudiar, aprender cada día y me divierte muchísimo. También quiero decir públicamente que yo lo copio su estilo pedagógico y de humor, que le robo cosas, pero le aviso cada vez que le robo algún esquema o alguna cosa. Así que nada, agradecerte. Estoy emocionada y feliz que finalmente hayas tenido otro hijo más que es este libro. Nada más. Bueno, gracias, Ileana. Adolfo, ¿alguna palabra de fin? Sí, claro, claro. Yo nombré muchos maestros. Al único que no nombré es al negro Fontana Rosa. El negro Fontana Rosa decía que un buen libro es un libro que no sea muy gordo. No hay derecho que... Es como si algún tipo te pregunta, che, quiero hablar con vos, tenés 2 semanas. Tirarle un libro gordo, la verdad, es una cosa que no cabe en la cabeza. Después tiene que tener letras grandes y tiene que tener espacios para irle entrando a la lectura. Y sobre todo algunos dibujos. La otra cuestión es que los capítulos sean cortos, porque dice, uno normalmente va mirando cuánto le falta para terminar el libro. Entonces, si son capítulos cortos, uno avanza más rápido. Ahora, si está bien escrito o no, después es mejor que esté bien escrito. Muchas gracias a todos, muchas gracias, los quiero mucho, estoy muy emocionado. Hasta pronto. Gracias, Adolfo. Silvia, ¿querés cerrar, si sos tan amable, anunciar que el próximo va a ser la presentación del libro de Sami? Me parece que ya lo estás diciendo vos, así que avanza. Bueno, pero podés decirlo vos también. Dale. No, dale, terminá, cerrá. Bueno, como decía recién Marcos, además de pedir a Sami, abrí los micrófonos de todos para que podamos dar un buen aplauso a Adolfo. Excelente la reunión, todo. Gracias, Flaco. Así que muchísimas gracias y los esperamos en el próximo mes con el libro de Sami. Sami, nos vemos. Sami me pidió que lo presente, así que los invito.
de nuevo a todos para divertirnos con el libro de Sami. Chao a todos. Chao a todos, chao. 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 Gracias a Adolfo, todos por bravo, estar. bravo.